Bienvenidos a meditar la palabra de Dios. Una vez más, les invito a leer el texto del Evangelio de este día y a pensar qué es lo que nos dice para nuestra vida, para nuestro diario vivir. Escuchemos pues lo que nos dice. Hoy nos toca leer el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Podríamos dividir este texto en tres partes. No sabemos si Jesús las dijo en el mismo, como parte del mismo discurso, o fueron dichos de los que se acordaron, en este caso Lucas, en su memoria, o en la que él recibió y lo puso por escrito. Que pudieron ser dichos de Jesús, enseñanzas de Jesús, hechas en 3 momentos diferentes, pero son muy interesantes. Primero, se refiere a evitar, le está dirigiéndose a sus discípulos, los está instruyendo, los está preparando, y dice: eviten ser ocasión de pecado, sobre todo para los pequeños. No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel, dice, más le valdría ponerse una piedra de molino. ¿Cuáles son esas piedras de molino? Son unas piedras muy grandes que hacían girar generalmente con la fuerza de un burro o un buey, para moler el trigo, para moler las olivas y sacar el aceite o sacar la harina. Son piedras muy grandes. Entonces la comparación no es agradable. El que se pusiera en eso y aventar al mar no saldría nunca. Pero es para indicar con esta imagen la gravedad de inducir a otros. Ya no dejar de pecar nosotros, sino hacer que otros cometan errores, especialmente los pequeños. Se refiere sin duda a pequeños en edad, a los niños, a los jóvenes, pero también a lo mejor personas que dependen de alguien más, los que tienen alguna discapacidad, o los que sus capacidades dependen por autoridad de alguien más y se ven obligados a veces a hacer cosas que no deberían. Entonces es una gama muy amplia de quien puede hacer que se pierdan los pequeños. Entonces tengan cuidado, ¿cierto? Tengan responsabilidad. Hazte responsable de tus acciones, pero ten cuidado de no hacer caer a otros. Es muy importante. ¿Y qué tiene que decir esto? Pues todavía pensamos en distintos ámbitos, en lo político, económico, en lo religioso, ni se diga. Entonces es algo que debemos tener mucho cuidado de no hacer que otros tropiecen, que otros fallen ante pues, los mandamientos, ante lo que nos pide el Señor. Luego viene lo del perdón. Dice: si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Pues es lo que todos tratamos de hacerlo. A veces no lo logramos, a veces lo hacemos mal. Pero aquí hay una cosa interesante y dice: y si se arrepiente, perdónalo. Esa es como una condición. Por supuesto, el arrepentimiento, el reconocer reconocer la ofensa, y además no solo reconocer la ofensa, sino pedir disculpas. Y entonces, una vez que se hace ese proceso, pues se puede llegar al perdón. Pero a veces creemos que el perdón es automático y que es incluso obligatorio. Pero esta enseñanza así nos habla de un proceso: corrección, arrepentimiento, pedir disculpas y luego perdonar. Es interesante. Entonces, pues ojalá que si estamos de una parte, si somos los ofendidos, pues
recibamos haya ese acercamiento. Y si nosotros somos los ofensores, los que nos equivocamos, pues arrepentirse, pedir disculpas y entonces seremos merecedores del perdón. Y por último, el asunto de la fe. Tal vez esto es lo que con relación a los otros dos temas, porque uno puede decir, ay, pues qué difícil va a ser entonces uno ocuparse de sí mismo y no hacer que otros caigan en pecado, sobre todo los más sencillos o los más pequeños. Pero por otro lado, podemos también desanimarnos, decir, pues entonces ¿quién puede perdonar si tantas veces que fallamos? Y es aquí donde dicen los discípulos, hacen una oración, una petición bien importante, que es, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, la confianza en ti, en tu palabra. Y Jesús dice, pues, si tuvieran fe, dice, aunque fuera tan pequeña como un grano de mostaza, harían cosas grandes. Cosas que incluso parecen imposibles, como el pedirle a un árbol frondoso que se arranque y se arroje al mar. Dice, pero la fe, aquí le aplicaría aquello, la fe mueve montañas. Entonces es algo que tenemos que también valorar mucho, el valor, la fuerza de tener la fe, el don de la fe. Así sea pequeña, y pedirle a Dios que siempre nos la fortalezca y nos haga crecer es algo necesario, indispensable. Con fe podemos llegar a donde no pensábamos llegar. Con fe podemos lograr aquello que no podríamos lograr humanamente hablando a veces. Entonces, valoremos mucho y preguntémonos en qué punto se encuentra nuestra fe, qué tan fuerte está. Y de ahí, pues, ojalá que le pidamos siempre al Señor que nos dé la fortaleza, que nos aumente la fe y que esa fe nos ayude en momentos en que la necesitamos. Termino con estas preguntas. ¿Cuáles son esos escándalos o ocasiones de tropiezo que debemos evitar en nuestra vida personal y comunitaria? Piensa en el rol en quien tú eres. Yo lo pienso en mi rol al frente de una comunidad, como pastor, como sacerdote, también como padre de familia. Piensa como, pues, al frente de una empresa, de un negocio, que no hagas caer a los demás. Nuestra fe es capaz de sostenernos en los momentos de conflicto, de duda, si sea tan pequeña. Entonces hoy también tal vez es el momento de hacer una oración breve y sencilla, decirle, Señor, aumenta nuestra fe. Es pequeña, pero auméntala. Sosténnos en momentos de duda, de dificultad, para que esa fe no nos falte ni nos abandone nunca. Bueno, es un texto, insisto, muy interesante, 3 aspectos diferentes. El de, pues, no ser causa de mal y de pecado para otros, especialmente los más pequeños. El de saber perdonar y saber pedir el perdón. Y por supuesto el tema de la fe. 3 cosas esenciales para nuestra vida cristiana, cosas que nos pueden ayudar para vivir mejor este día. Con esta reflexión deseo y espero que ustedes estén bien y que Dios les aumente la fe. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén. Hasta la próxima.